Bienvenidos a FM Radio Carancho. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. Bueno, estamos acá una vez más con mi amigo Carancho, ¿no? Esta vez para hola. hablar de una gran película que elegiste. ¿Cómo andás, Carancho? Sí, yo bien, una semana complicada. Aclaro que si escuchan bocinazos es porque yo vivo cerca de donde están haciendo la procesión en Luján. Una vez más el señor se las ha arreglado para atormentarme. Vos pensás que son bocinas para vos. Te están festejando diciendo, Carancho, sos un genio. ¿Qué era? No, ¿qué va a ser? Nunca te lo conté, pero una vez con un chongo en la calle, en una procesión en Luján, nos amenazaron. Estábamos ahí siendo re promiscuos en la plaza, yo lo entiendo, pero... Pero bueno, Bueno. ¿de qué película vamos a hablar, Carancho, hoy? Hay una muy buena, o sea, todo lo de este director es bueno realmente. Creo que es tu favorito aparte. Sí, es mi favorito. Y bueno, es uno de mis favoritos también. Estamos hablando nada más y nada menos de el fabuloso Alfred Hitchcock. O sea, y la película es Los pájaros. ¿Por qué Los pájaros? A ver, decime, cabeza, que la elegiste vos. Yo me acuerdo que el último te debía elegir 3. Bueno, y vos dijiste... En realidad elegiste vos, o sea, de las que me diste elegir, elegí una. Pero... Sí. Porque Vértigo y Psicosis, que eran las otras dos que teníamos ahí de Hitchcock, son como las más conocidas, digamos. Los pájaros también, obviamente, pero quizás... al menos nunca me crucé con un podcast o con muchas revisiones sobre esta película. Más allá de que, bueno, toca temas bastante importantes. Pero así que dije, bueno, vamos por esta. Y aparte, bueno, estamos también entrando en octubre, que es el mes del terror y eso, así que... Sí. Es ayornado para esta ocasión. El mes de terror. O sea, ¿vos sos de celebrar Halloween, el mes del terror y todo eso? No, una vez creo que fue una fiesta familiar tipo de disfraces de terror. Familiar. Sí, viste, hicieron tipo una fiesta de Halloween y fuimos disfrazados, viste, pero una boludez nada más. Pero no, la verdad que no es algo de acá, seamos sinceros. Creo que en los campos No. la gente de plata, viste, se disfraza y deja a los chicos que vayan por las casas a Pero jugar. en realidad, en ese sentido, cualquier celebración que no sea la bienvenida a la Pachamama no es de acá. O sea, entonces, sí me doy cuenta que a lo largo de los años, de una forma u otra, lo quiera o no, hago un mes del terror. Veo películas de horror, aprovecho que están de descuento las golosinas y compro a cagarse porque me encanta lo dulce. O sea, de alguna forma lo celebro. Sí, aparte se hace bastante en varios lados. Bueno, en Escucharme una cosa tenemos el especial del terror también que se va a venir. Tengo que mandar un cuento. Un cuento, no, una historia de verdad que conozco. Bueno, no importa. Ponete, por favor, que necesitamos contenido. Pero bueno. Dale. Y sí, en este caso que estamos hablando de Los pájaros de Hitchcock. Bueno, es una película de los años 60, principios de los 60, creo que 62, 63. 63. 63. Y bueno, está basada en un cuento de terror de Daphne du Maurier. Du Maurier, sí. Yo quería leerlo, no sé si vos lo leíste. En el secundario. Pero no te creas la reinterpretación de... Porque teníamos una profesora de literatura fanática de Hitchcock. Y nos dio a leer el cuento. No te creas que es la misma historia para nada. Todo el drama familiar es una cosa que sale de Hitchcock. Pero sí toma la idea de una invasión de aves que, sin una explicación aparente, atacan a las personas. Claro, sí, es como va más... yo había encontrado justo... Como decían, como que es una película de ecoterror, ¿no? De terror ecológico. Me llamó la atención porque nunca había leído esa
esa definición, pero bueno, y sí, como que Hitchcock le había tomado el cuento porque estaba en Alfred Hitchcock Presenta, el programa de televisión que tenía él que adaptaba cuentos y cosas y presentaba cortos de terror o películas, y le gustó tanto cuando leyó el cuento que dijo, no, esto lo tengo que hacer una película. Ahí fue cuando decidió ponerse en la producción de esta película, ¿no? Está hablado desde la perspectiva desde la perspectiva de una protagonista femenina, pero el drama familiar, el estar desnuda en una fuente en Roma y todas estas cosas, esto es Hitchcock. Bueno, después yendo a quienes actúan en esta película, está una Tippi Hedren, una actriz típica rubia de las películas de Hitchcock, podríamos decir, ¿no? De esa Rod Taylor. Supuestamente creo que no iba a ser ella la actriz. Alguna del grupo de actrices de Hitchcock iba a participar, pero se bajó a último momento y bueno, él la vio en una publicidad de comida dietética o algo así, que de hecho ahí en esa publicidad un chico le silba a ella como en el comienzo de Los pájaros, que después vamos a hablar, y como que ahí dijo, bueno, listo, esta es la actriz que necesito para esta película. Y pero bien en la película cumple una actriz muy sufrida por la grabación de esta película. No sé si te enteraste de algunas anécdotas de cómo se grabó, pero sí, leí un poco que supuestamente dice que Hitchcock la acosó psicológicamente y todo eso. sí, no, pero o sea, no sé si contarlo ahora o lo guardamos para después, pero hay rumores re divertidos. Bueno, después lo hablamos si no. Pero igual ¿sabes qué? es algo que sufrieron bastantes actrices con directores de este tipo. Yo me acuerdo una anécdota, que esto sí la puedo contar porque tiene que ver con Los pájaros, que Hitchcock, a una amiga suya que se le había muerto la madre, Hitchcock como regalo macabro le regaló un ataúd miniatura con una muñeca adentro igual a su madre. Sí, debía ser una persona difícil, ¿eh? Sí. Era bastante hacer esas jodas, ¿eh? Me acuerdo donde estaba leyendo algo de él en alguno de sus libros y también decía tipo, no sé, organizabas una comida, una cena, algo y llegaba un actor, contrataba un actor específico para que se ponga a hacer cosas locas en medio de la cena, ¿viste? Tiene esos mambos el chavo. Era una persona morbosa. Claro. Pero bueno, en lo que era la dirección era muy estricto, obviamente. Y bueno, de ahí siempre tuvo muchas peleas con sus actores y actrices. Sí, porque era muy reticente a esta cosa de la improvisación. No era muy amigo de ella para nada. Y viste que el actor y los actores, la improvisación es donde el actor pone su toque, donde el actor hace presente, hace incluso publicidad de su persona. No, digamos que, bueno, sacando su primera etapa, Hitchcock tuvo una etapa primero inglesa, porque es inglés, obviamente, donde tuvo cierta cantidad de películas, pero cuando él tuvo la notoriedad de consagrarse como director fue cuando se fue a Hollywood. Y sabemos que en los años 50, 60 en Hollywood era así, el director dictaba el guión y tenías que hacer eso, no había mucho, ¿viste? Y más con un tipo así como Hitchcock, no había mucho para improvisar y no podías querer destacarte demasiado, tenías que estar cumpliendo para el guión y para lo que quería el director. Yo creo que esto es una clave importante para la película. Todavía no la resumimos, pero una clave importante es que acá ya tenemos a un Hitchcock bastante consagrado, consagradísimo de hecho. Sí. Y sí, en esta época sí, ya estábamos en los 60, ya su esplendor digamos que fue en los 50 de Hitchcock. Sí. Y bueno, y después está el otro papel principal de la película, Rod Taylor, que hace de Mitch Brainer, un abogado. Que nunca lo vemos ejerciendo en la película. No. Y de hecho yo al principio pensé que era una víctima de los excesos de Trippy. Y al final me entero después que es abogado. O sea, está bueno. No me acordaba esa parte. Claro, no lo tenía registrado cuando la reví que era un abogado. O sea. Sí, lo hice muy por encima, viste, que no es nada principal, viste. No, y después tiene sentido, porque aparte hay una cuestión morbosa porque hablan de los crímenes, es un abogado penalista, quiere llevarla presa, le hace el triste, pero bueno. Sí, me anoté acá más o menos una sinopsis corta como para que si alguien no la sí, por favor, como siempre. Lo podemos leer. Igual el argumento, te estoy diciendo, no la trama, no el subtexto, sino el argumento es simple, Sí, no es... En la sinopsis dice de la película, dice Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería
No sé si está bien dicho pajarería, pero supongo que sí. Tienda de mascotas, me parece que quedaría mejor. Pero era de pájaros nada más, me parece. Puede ser. Sí, pero no. Bueno, sí, tiene de mascota, digamos. Al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la locada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Vamos a decir que el personaje de Melanie es conocida porque es hija de un magnate, de un millonario, entonces como que se ve que era famosa. Y aparte su último escándalo es que la encontraron bañándose desnuda en una fuente. Exacto. Supongo. Y bueno, dice ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de su madre, de la madre de Mitch, en Bodega Bay. Periquitos no sé si eran, pero eran tipo lovebirds, no sé cómo. Sí, cotorritas del amor. Cotorritas del amor. Y bueno, y en cuanto llega, los pájaros enloquecidos empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas. Esa es más o menos una hipnosis muy general. Pasa que si la lees así, como que decís, bueno, pero de la nada atacan los pájaros, es raro. Pero sí. Por otro lado también es medio que sí, porque esto es lo que tiene lo malo. Pistas, digamos, de el porqué de lo que pasa. No vamos a hablar, ¿no? Pero sí, hay gente capaz se puede sentir descolocada por el cambio ese que da la película. No sé qué pasa. No, de hecho lo encuentro. La primera vez que la vi sí, pero la segunda vez que la vi no. De hecho, casi pareciera que es una historia de los pájaros y las personas que aparecen cada tanto. No, pero a ver, pará, vamos por parte. Sobre el resumen que me estabas diciendo, que así he visto el resumen no suena interesante. Ningún resumen pasa eso. Yo pienso en Crimen y Castigo. ¿Y de qué trata? Ahí trata de un criminal que mata a una vieja y se arrepiente. Bueno, ya está, entonces ahí te es Crimen y Castigo, pero no, es cómo lo cuenta. Yo particularmente encuentro muy interesante las interacciones, cómo Hitchcock logra crear los personajes. O sea, eso me parece el aspecto más relevante, no tanto la historia en sí, sino cómo logra crear el personaje. Y aparte el carácter fuerte de la protagonista, de Melanie, que entra este tipo, el abogado, la insulta, la compara con un pájaro, le juega una broma pesada y la compara con un pájaro. ¿Viste? Vos deberías estar presa igual que este pájaro. Y Melanie le pregunta, ¿cómo sabe usted quién soy? Tengo mis medios. Y Melanie, como también no es una de las mujeres de Hitchcock, Melanie no es una boluda. Va, ve la pantalla del auto, hace un trabajo de detective que nada tiene Sherlock Holmes que envidiarle. Ella tiene nada que enviarle a Sherlock Holmes. Averigua el nombre y dice, esta es la mía. Le voy a mandar 2 periquitos del amor, 2 cotorritas del amor, y le voy a poner y voy a demostrarle cómo yo pude saber quién era él. O sea, es muy interesante esto, y hasta dónde es capaz de llevar la joda, porque cuando va al departamento no está ahí, y averigua dónde vive el seno materno, la primera casa, la casa familiar, y se va hasta ahí solo por la broma. También viene de que ella, bueno, al ser una niña mimada y tener todos los medios para acceder a esas cosas lo hace, porque no cualquiera tampoco se toma el día libre para irse 3 horas a buscar un tipo y llevar unos pajaritos. No, desde ya. Pero bueno, como vos decís, también los personajes, si bien hablamos antes de que, bueno, tuvo su roce con la actriz y todo eso, cuando escribía y dirigía a los personajes femeninos, sobre todo Hitchcock en general, eran bastante avanzados para la época. No, y aparte, yo creo que podríamos hablar horas sobre la feminidad en Hitchcock, porque lo interesante de Hitchcock es que Hitchcock ya se adelanta no es un feminista, Hitchcock para nada, pero se adelanta a la época en esta idea de que la feminidad es un acting. O sea, las mujeres actúan que son sumisas, débiles e impotentes, pero es un acting. Y eso se ve en las películas de Hitchcock, donde siempre las mujeres es las que tienen que bajar ese acting y ponerse manos a la obra. Luego tenía acá anotado que en 2016 la película fue considerada cultural, históricamente y estéticamente significativa para Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Que ahí hay muy pocas películas que ingresan a ese registro, es como que se las mantienen en la mejor calidad posible, ¿viste? Allá en Estados Unidos deben tener su cinemateca bien copada, ¿viste? Donde pueden mantener las cosas, no como acá en Argentina, que toda película más o menos de esa época estaba perdida o quemada. Yo te lo digo,
yo te lo digo, cuando la vi esto es lo que estábamos comentando antes de comenzar a hablar. Es muy buena. Yo no recordaba que fuera tan buena. Mi mente lo había olvidado. O sea, realmente me gustó mucho. No, yo sé que debes pensar que estoy exagerando, pero realmente es una buena película. A ver, yo creo que, o sea, si la pensás como de cualquier director, es un 10 puntos, obviamente. Es un peliculón. Sí. Ahora, Eso sí. La filmografía de Hitchcock, yo creo que está Y en un segundo sí. escalón, digamos, quizás. Sí. Pero obviamente es muy buena película, no baja nunca. Y es muy buena generando la atmósfera, la tensión. Se anima a jugar con varios géneros dentro de la misma. Y aparte yo no me asusto con las películas de suspenso ni de horror, pero hay escenas, por ejemplo, cuando los pájaros amenazan con atacar a los niños del colegio, o cuando los pájaros están por fuera de la casa, son escenas realmente llamativas. O sea, Se le dice que es el creador del famoso MacGuffin, ¿no? Es una palabra Sí. que acuñada Hitchcock, que designa que es como que hay una excusa, crea una excusa argumental, ¿no? Que motiva a los personajes y al desarrollo de una historia, y que bueno, en realidad no es tan importante en sí, pero que hace que el espectador esté atento y tenga ganas de saber más y qué pasa con esto, y cuando te querés dar cuenta se resuelve la película y capaz eso no terminó siendo tan interesante. Estamos el ejemplo, por ejemplo, no solamente en películas de Hitchcock, puede ser por ejemplo el reboot de Citizen Kane, ¿no? Que al final que es el trineo de nieve, y uno está toda la película pensando ¿y qué es? Y al final es un trineo, obviamente es importante para la historia, pero es algo que te motiva a avanzar. Eso es algo importante y en esta historia también lo tenemos, es que ¿por qué atacan los pájaros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué atacan los pájaros? Claro, y acá capaz es importante él le interesa más el cómo que el por qué, pero el por qué le sirve para llevarte y tenerte ahí pegado a la pantalla, ¿no? Y es un maestro en eso, la verdad que creo que es inigualable en la creación del suspense, ¿no? Es porque es uno de los pocos directores en los que realmente siento suspenso. O sea, realmente estoy como que yo ya sé qué va a pasar, pero es muy identificable los escenarios que crean. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una escena de la película donde los protagonistas, acá hay otro protagonista, no es un protagonista, pero que no hablamos, que es la madre. Está la hermana del abogado, que es una niña pequeña, la madre, el abogado y la mujer nueva, Melanie, la protagonista, encerrados en la casa a oscuras y los pájaros por fuera, tratando de entrar. Y ese momento de claustrofobia, yo recordaba cuando entraron a robar a mi casa, cuando era chico, mi familia, y mi vieja y todos, salvo mi papá y mi hermano mayor, yo era niño, nos encerraron en el baño. Y estaba todo oscuro, era de noche, era las 4 de la mañana, y es la misma sensación de estar encerrado y estar rodeado, y sabes que rodeado por fuera, por el techo, se están caminando. Bueno, no sé, realmente siento que Hitchcock es bastante sensible en el sentido de apelar a la sensación. Sabe lo que hace, sabe cómo construir esta cosa maravillosa en que lo familiar, lo que conoces, tu hogar, se vuelve convertirlo en el escenario del horror. Bueno, hablamos de la madre. La madre, bueno, es un personaje muy importante en la película, que bueno, ella digamos que también se toca bastante en las películas de Hitchcock, que es como una personalidad muy fuerte y que marca mucho al personaje, ¿no? de Mitch en la película. Esto es lo que Freud llamaría madre fálica, ¿viste? O sea, una presencia materna muy, muy fuerte, que es una cuestión recurrente en las películas de Hitchcock. Sí. No sé, estoy pensando en Psicosis, pero también hay una, no me acuerdo cómo se llama, de una espía que va a Brasil y la madre es como la que ayuda a este tipo, pero no me acuerdo bien en la trama. Sí, Notorious, ¿no es? La que está en Grivel. Puede ser. Me parece que sí. Sí, muy buenas. Que hay unas imágenes de Brasil que no es Brasil.
Bueno, otra película que sabe generar muy bien el suspenso. Y aparte es esa película, rápido, no quiero distraerte, pero esa película te genera suspenso con una vieja, ¿me entendés? O sea, hay directores que te tienen que poner un monstruo extradimensional para generarte suspenso. No, Hitchcock te agarra una vieja que es lo único que hace es medio más o menos drogar a la protagonista y ya te genera suspenso. Es un genio. Bueno, y había notado unos par de temas para tratar. Dale, si querés hablar de Zizek, no tengo ningún drama porque yo guardé para otra cuestión filosófica, así que podemos tranquilamente abordar ese tema. No, primero quería empezar un poco más en lo que es la parte más técnica de la película, pero que en sí también dialoga bastante con la temática que vamos a hablar, que es en sí cómo viste como decías, el que estaban encerrados en la casa como le generaba el terror. Sí. Hitchcock, de la manera en que está filmando la película, ya te pone la paridad de que uno comienza como con los pájaros encerrados en una tienda y luego los humanos se terminan convirtiendo como en pájaros encerrados. Ay, es verdad, qué buena observación. Digamos que, bueno, en el caso de la casa, como decís, ¿no? No es solamente el único. Luego tenemos, por ejemplo, la protagonista en un momento encerrada como en una cabina telefónica cuando los están atacando los pájaros. Es la escena paradigmática del film, prácticamente. Sí. Después tenemos la escena del bar donde ahí hay varios personajes, también están encerrados, como si fuera también en una pajarería. Hay diferentes personajes. Cuando los pájaros atacan el colegio. Cuando pájaros atacan los colegios. Y no solamente eso, también hay muchos encuadres con las ventanas de las casas y esas situaciones en las cuales te muestra como los personajes hasta sentimentalmente quedan atrapados, y eso te lo hace simplemente con la puesta en cámara, que es increíble, nuevamente, que hasta tenemos en un momento como un plano, una panorámica bastante de manera aérea, digamos, que los podemos posicionar, visto cuando empieza a prender fuego Sí, terrible. Afuera del bar. Tenemos una panorámica que es como estás viendo como si fuera como la visión de si vos hubieras pasado posicionado como un pájaro, la mirada de Dios que le dicen algunos, viste, cuando es una cenital muy grande. Pero bueno, es muy importante eso, como hay primerísimos primer planos. Posicionás el plano en un primer plano, lo que generás es la atención y el sentimiento de la persona. Es lo que te transmite en la pantalla, digamos. Te genera tensión, digamos. Es muy importante la identificación con el público. Y hay bastante osados con los efectos especiales también. Y con los pájaros. Sí, bueno, el tema de los efectos especiales, quizás hoy en día si la ves queda vieja, obviamente. Pero la verdad que le puso bastantes ganas. Hitchcock contaba que ya sabía él de por sí, ¿no? Que iba a ser difícil filmar con las técnicas que había en ese momento en la película esta, por la época. Pero llegó a montar una persona para que haga pájaros tipo robóticos, digamos. Y aparte usaron pájaros reales también en muchas escenas, tipo tirados con cervezas o amaestrados. Maltrato animal. ¿Quién te conoce? Pero hay una escena donde el protagonista masculino, el abogado, pelea contra una gaviota y la gaviota es real, está pegando a la pobre gaviota de verdad. Bueno, de hecho dicen que la primera escena del primer ataque, que es cuando Melanie está yendo en la lanchita a la casa de la familia, ¿no? De Mitch, la gaviota realmente la ataca de verdad y la termina lastimando. Yo había escuchado lo mismo. Sí. Sí. No sé si es un mito, o sea, la realidad no. Y escuché otro mito peor, que Hitchcock, para poder encontrar la expresión de horror en el rostro de su actriz, la encierra en una cabina, ¿viste de momento la cabina? Había contratado para que trajeran un pájaro, creo que no sé si es un águila o un albatros, pero un pájaro que la amenazara, o un buitre, que la amenazara. O sea, como que la encerraron realmente dentro de la cabina y para que poder grabar, yo no sé si esa historia es verdadera, si alguien lo escucha y me lo confirma, se lo agradecería, pero lo he escuchado en varios sitios, pero no tengo la confirmación. A ver, si no es real, por lo menos es verosímil, eso seguro. Y bueno, yendo a esa primera escena, ¿no? del ataque del pájaro a Melanie, una cosa interesante de la película es cómo toma, por el análisis que se puede hacer a simple vista, una primera lectura que es como los pájaros como una mirada masculina, ¿no? en la película.
¿por qué digo esto? En esa escena que ataca el primer pájaro, una gaviota, al personaje de Melanie, Sí, es porque ella está yendo a buscar a Mitch, digamos. Entonces es Sí. como... ¿qué está pasando? Es como que ahí rompe, ¿no? Por primera vez eh, el status quo, digamos, de ese momento. De la mujer no puede avanzar a un hombre, ¿no? E ir a buscarlo. Es algo que está mal, digamos. hay una perturbación en la naturaleza. Y sí, se podría decir así. Pero bueno, aparte, como vos decías antes, ella no era la típica mujer de casa y señora que iba a cumplir todo lo que decía el marido. No. Él la conocía por salir justamente en la tele estando en un accidente o algo de eso, ¿no? Sí. Ella después se justifica que la arrojaron de una fuente. Pero bueno, también eso de la película maneja cierta ambigüedad. ¿Le creemos a Melanie? ¿Le creemos a las intenciones o no? ¿Qué es lo que ocurre con los pájaros? ¿Por qué atacan? Maneja muchos niveles. ¿Por qué? ¿Por qué el abogado va y la va a burlarse de ella nada más? Ahí justamente es donde entran muchas de las lecturas de, bueno, la representación de los pájaros ahí como entrando en los momentos de que ella quiere acercarse a él, porque puede ser como justamente un juicio, no sé si decirlo de divino, pero Hay, un juicio al mandato social de ese momento, o no. puede ser. Me gusta esa visión. Hay otra perspectiva que también es muy frecuente de esta película, que es interpretar la interrupción de los pájaros. Viste que los pájaros obstaculizan el acercamiento de Melanie con el abogado, como una exteriorización del deseo inconsciente de la madre de que Melanie no se acerque a este chabón. Viste, que esa cualquiera, esa indecente, no se acerque a mi hijo. Sí, obviamente van a haber muchas lecturas que se le pueden aplicar a eso. Eso es lo importante también de la película, no es una película que te dice qué es lo que tenés que pensar. Dentro de todo te deja bastante libre a que uno puede llegar a tomar en cada momento. Hay gente que puede pensar que los pájaros como un ataque sobre la inocencia, otro sobre la moral. Puedes tener varios juicios sobre esa situación. Bueno, eso que me estás diciendo está muy interesante, porque creo que es lo que también da esa sabor a la película, que la vuelve tan siniestra en partes, es la indeterminación. No te dicen nunca Hitchcock por qué atacan los pájaros, no te da la explicación. Claro. No, te dan unas pistas, digamos. Pero son pistas como cruzadas. Sí, por ejemplo, la madre en un momento le dice a Melanie que como que toda persona merece un juicio justo. Entonces podríamos decir como que ahí es el mandamiento de Dios o de la madre de decir, ¿vos sos para mi hijo o no sos para mi hijo? Vamos a ver cómo superás esta prueba de... Esta prueba, sí. Después hay que ver. También está la interpretación científica de que los pájaros son atraídos por la luz. O sea, viste que cuando se prende el fuego es cuando las gaviotas atacan. O sea, claro. Melanie entra al cuarto y la atacan hasta a casi matarla. Tiene una lámpara encendida. O sea, viste que es raro. No da una explicación. Es el día del juicio, es una cuestión ecológica. Creo que ellos habían, no sé si la que creó el cuento o Hitchcock había leído una noticia de que en un pueblo había pasado algo similar, y había sido porque unos pájaros habían comido unas algas, digamos, algo así, como que se pusieron como locos, se atacaron. Pero Hitchcock tampoco se encarga en contarte el por qué, no le interesa tanto es que no es importante realmente. No, es importante para llevar la historia adelante, como hablamos antes de McGuffin, pero no para definirte y darte una respuesta exacta de él. ¿Por qué? Porque también se pierde ahí un poco lo lindo de la película, de que no estamos hablando nosotros, de cada uno interpretar qué puede ser, ¿no? Creo que viste que Zizek hace 3 posibles teorías de la razón por la que los pájaros atacan. No sé si me estoy adelantando, Sí, eso estaba leyendo luego que vi la película. Tenía un librito ahí que se llama Todo lo que quiso saber de Lacan y nunca se animó a preguntarle a Hitchcock. Otro director polémico, Woody Allen. Algún día todo lo que siempre quiso saber del sexo y nunca se animó a preguntar. Sí, muy buena película. Sí. Bueno, él en una conversación con tal Robin Wood dice que sugiere 3 interpretaciones de este acto irracional, las cuales son la cosmológica,
otra la ecológica y otra la familiar, que es más la que estamos hablando nosotros en el momento. Este acto irracional sería el ataque de los pájaros, aclaremos. Sí, el ataque de los pájaros. La parte cosmológica dice que sería como la versión de la visión de Hitchcock sobre el humano, que en cualquier momento puede suceder algo que lo desestabiliza, digamos. O sea, por el terror, claro, por la suerte, digamos. El cosmos aparece representado como un gran caos en donde cualquier cosa puede ocurrir y los seres humanos estamos sujetos a ese caos, a esa indeterminación del universo. O de un dios cruel, también como... Un dios cruel, sí. Por ejemplo, se sugiere esa hipótesis. Sí, obviamente, está esa hipótesis. El día del juicio. Claro. Acá tenemos el ejemplo de Wrong Man, el hombre equivocado, que es que un don nadie lo identifican como alguien de la CIA en una película de Hitchcock y piensan que es un espía y lo quieren matar y el tipo no tiene la culpa de nada. Y eso es el azar y cómo te cambia la perspectiva de tu vida en un momento y nos puede pasar a cualquiera. Esas son cosas que uno no puede manejar, están por fuera de uno y bueno, y supuestamente una de las visiones que se le puede dar a esta película es un ataque porque sí de los pájaros por algo que bueno, que te desestabiliza toda la situación. Ya que parece medio tonto y medio simplista esta explicación cosmológica, pero tiene algo de verdad. O sea, objetivamente hablando, es tan lógico que un pájaro ataque como que no ataque. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y sí, el universo es tan amplio que ¿por qué no puede suceder eso? ¿No? Es que esa es la idea. Sí. Después está la ecológica. Claro, la ecológica que bueno, es la mirada un poco más obvia, que es la que los pájaros se rebelan con los humanos por su esclavización y lo que hablamos antes, de convertir a los humanos en pájaros, ¿no? Y vengarse por toda estos cientos de años en los cuales los tenemos a nuestra merced, ¿no? Nos los comemos, los enjaulamos. Sí. Como método comercial alimenticio, nada más de poder, digamos. Les quitamos las plumas para hacer exquisitos abrigos para nuestros desfiles de drag queens, sí. Bueno, esa es una de las tesis que da la ornitóloga, viste que en un momento aparece una científica, una ornitóloga. Sí, lindo personaje. Dice, los pájaros son todos buenos, no nos pueden atacar, dice así. Pero bueno, ella habla de que los pájaros han estado en la Tierra desde hace muchísimo antes que los seres humanos. Bueno, viste que siempre dicen que las palomas de Plaza de Mayo están ahí conspirando para tomar el mundo. ¿Conoces esa leyenda urbana ridícula, pero divertidísima de que los pájaros son robots del gobierno? Qué divertido. Creo que en Cook una vez hablamos de esa noticia y es buenísimo porque en Estados Unidos hay un grupo de gente que sale a marchar y todo diciendo que the beer's not real, son verdes. Radio, te voy a retar. Mi nombre, mi tótem es Carancho y no dijiste nada. O sea, ¿sabes qué es verdad? Es verdad. Y bueno, ave de rapiña. Justicia para los pájaros, claro. Y bueno, y la tercera interpretación es la familia, que acá es donde le vamos a sacar más jugo a nosotros. Que bueno, dice que el ataque de los pájaros corporiza la relación que hay de discordia entre Mitch, Melanie y la madre, digamos. Esa triada dramática, ¿no?, de la película. Que bueno, acá indica que Lacan lo indicaría como un super yo materno. No sé si es correcto. Sí. Perfecto. Pues eso lo dice Cissé, que en el libro, así que y Lacan supongo que también lo dirá. Pero bueno, dice que el protagonista, al no tener un padre, sino una madre fuerte y posesiva, esto que hace, que rompe un poco la familia normal y formativa y hace que la madre tenga una presión más fuerte sobre él, sobre Mitch, ¿no? Claro, los pájaros están ahí para interrumpir eso que la madre no quiere que suceda, que es el acercamiento de Melanie con su hijo. Aparte, hay una relación medio rara ahí, porque el hijo es una relación medio incestuosa entre la madre y el hijo. Viste que la madre no quiere que la abandonen, no quieren que otros los quieran. La madre está viendo como poco a poco esta extraña que viene de la nada empieza a acaparar el amor de sus dos hijos, porque la nena también está enamoradísima no en ese sentido, pero está encantada, embelesada con la nueva novia de su hermano. A Lidia, que capaz la trata como
que venga alguien y la muestre como una madre nueva, le debe chocar también por ese lado bastante. Sí, pero y aparte hay una muerte, la muerte del padre, el padre que murió, que es su marido, o sea... Tiene una presencia bastante Sí. fuerte el padre, por más que no esté. Pero obviamente la madre es muy posesiva. Y bueno, ahí es difícil entrar a esa relación. Y bueno... Aparte no te olvides que la relación entre el abogado y Melanie es una relación que empieza a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las parejas que empiezan con el amor y terminan con el odio, va al revés esta relación. Empieza con el odio y termina con el amor. Se detestan, se desprecian. Sí, es un odio juguetón, tampoco es un odio muy fuerte. Es un odio histérico, obviamente. Lacan te diría que no hay... pero lo que pasa es que para Lacan no hay diferencia entre el odio y el amor. El odio y el amor es la misma cosa, solo que es la misma energía dirigida de otra manera. El verdadero opuesto para Lacan, eso es algo que me encanta repetirlo, el verdadero opuesto del amor para Lacan no es el odio, es la indiferencia. Cuando no amas es cuando no tenés intención. El que odia todavía ama. Y porque te está importando todavía la otra persona. Sí. Exactamente, el verdadero contrario del amor es la indiferencia. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. ¿Cuánto nos ahorraríamos de relaciones humanas por eso? Y bueno, lo importante es que esta interpretación no es que se toma de la nada, porque sí, hay cosas en la película que suceden, las cuales no dan una pista clave de esto. Hay una escena muy importante en la película que es cuando la señora va a buscar Lidia, ¿no? Sí. A un granjero, su amigo su amigo o algo. ¿Y qué pasa? Entra a la casa, ve que hay unas tazas rotas, entonces ahí ya te marca a vos que algo pasó. Y cuando lo va a encontrar en su pieza, es un hombre, está muerto el hombre y tiene los ojos comidos. Entonces ahí Dios. ya lo relacionamos con el mito de Edipo, ¿no? Que se arranca los ojos, digamos. Exactamente. Justamente Edipo, ¿por qué se arranca los ojos? Porque no quiere ver el acto incestuoso que cometió. Cuando Edipo se entera en la naturaleza del incesto, ¿qué hace? Se arranca los ojos como una forma de negar eso que se vio. Bueno, y ahí es muy interesante porque la madre viene loquísima de la granja conduciendo el auto y por un momento pareciera que con el auto fuera a atropellar a la pareja. No sé si te diste cuenta de ese detalle. Además de una relación, esto por eso te digo el amor y el odio, además de una relación que no puede ser con su hijo, porque su hijo se parece al padre. El cuadro está ahí para mostrar los parecidos. Melanie se parece mucho a la madre del abogado, no sé si te diste cuenta, pero del peinado, la pose, y el abogado es idéntico o se parece mucho a su padre. Entonces la madre que no puede amar a su hijo como amó a su esposo muerto, ahora pasa a odiarlo y hay un impulso asesino que está, no sé si asesino que la madre va a matarlo, pero la madre de seguro quiere que esta nueva mujer que apareció se vaya, desaparezca. Sí, hay una falta de aceptación grandísima ahí, el darte cuenta de tu hijo tiene una vida, o sea, no puedes presionarlo tanto y tomarlo como tuyo, pero bueno, es como el super yo materno ese que decía Lacan, ¿no? De la fuerza que toma sobre el hijo. Luego había leído que, bueno, Roland Barthes, ¿no? Que él siempre era crítico también de cine, decía que el tema del Edipo es como uno de los mejores motores para generar una ficción, ¿no? Sí, no hay duda. Y tomando eso, otro crítico francés, Raymond Bellour, dice que tomando esto que decía Barthes, ¿no? Dice que Hitchcock basa casi la mayoría de sus películas en esto, como una especie de bloqueo simbólico de los personajes, ¿no? Y siempre con alguna falta parental, ya sea de una madre o de un padre. Y como que eso es como la rueda que hace girar la historia, como esa pulsión edípica. Es que realmente por algo la mitología griega son uno de los motores primordiales del desarrollo cultural occidental. Y el complejo de Edipo es elemental. Podemos entender todas nuestras relaciones humanas a partir del complejo de Edipo. Hitchcock sabe lo que hace en ese sentido. Y sí, obviamente la tenía clarísima con ese tema. No, aparte Hitchcock no es un ignorante, es un gran lector de Freud, Hitchcock. Sí. Eso es algo que la gente se olvida muchas veces, pero Hitchcock era fanático, ávido lector de Freud. Bueno, en Spielberg, una de sus mejores películas. ¡Claro! Spellbound es freudiana a morir.
Claro, es verdad, me había olvidado, claro. Ahí te des la evidencia clara de cómo Hitchcock creía en el psicoanálisis y lo leía con avidez. Por eso Es increíble esa película no que es. toma a Dalí también para representar esos mambos Ah, te psicológicos. trae a Dalí. Esa película es increíble. Ahí también aparece otro pájaro. Viste que en Hitchcock también, los Hitchcock de alguna forma creo que debía tener un poco de ornitofobia. Porque viste que hay muchos seres voladores malvados en Hitchcock. No sé cómo explicártelo. Bueno, el avión Ay, no me. de North by Northwest, ¿no? Cuando ataca. Es como si fuera un gran pájaro de metal ese, claro, que te dispara. Y normalmente Sí, las sí, sí, es películas verdad. simbolizan mucho cuando uno ve en una película un pájaro o algo, eso puede ser simbolizar un avión o viceversa, digamos. Por más que sean de metal o otra cosa, puede simbolizar eso. Como una liberación. Bueno, en como un Spellbound. ataque, digamos. Puede ser como cualquiera de las Sí. dos cosas. En Spellbound, en el sueño de la persona que tiene amnesia, no me acuerdo, la doctora aparece representada como una arpía, un ángel o una bruja, ¿viste? Como seres voladores. Sí, obviamente. Bueno, en Psicosis, Bates colecciona pájaros disecados. Es verdad. ¿Qué relación podemos hacer? Que la madre estaba muerta. Muerta, sí, Y sí, acá sí. en esta Lidia está viva, por eso son pájaros. Bueno, también. busca Freud. Freud tiene un texto donde analiza el sueño y compara el buitre con la imagen materna. O sea, es muy interesante la asociación entre la madre y los pájaros, que tiene su sentido. El pájaro es lo que empolla, cría, o sea, Sí, muy protectora. sí, el ala protectora. El pájaro no es como Le los. da de comer en la boca literalmente a sus pichones. Es verdad. Aparte, el pájaro es este animal que homologa lo femenino, es ligero, puede volar, puede ascender, no es como los animales que homologan lo masculino en Freud, al menos te estoy hablando, que son los lobos, los perros y los osos, ¿viste? Son animales que son pesados, atados a la tierra y son depredadores. Y por eso es tan llamativo que el pájaro aparezca como el agresor en esta historia, porque los pájaros son generalmente animales dóciles. Y bueno, para cerrar esta conclusión de que realmente puede ser un tema, como decía Robin Wood, familiar, nos damos cuenta que cuando llega el momento de que la calma de los pájaros, cuando el momento de Lidia acepta y ve quizás como una figura materna a Melanie. Sí, va a buscar a la hija al colegio y la protege. Sí. La cuida a ella cuando la atacan por No, pájaros, ¿no? pero más importante, Comer. ¿sabes cuando yo creo que cuando Lidia acepta a Melanie? En el momento que Melanie es atacada dentro de la pieza por los pájaros al final de la película y está herida. Y ahí se da cuenta Lidia que ella ahora tiene que cuidar de Melanie. Viste que al final de la película. película. Jamás puede ser también. Que ella se Yo sienta interpreté esto, cómoda ¿no? con ella se siente cómoda cuando cae bajo su posesión también, digamos. Eso puede ser. Sí, yo interpreté eso realmente, de hecho. Porque viste que al final de la película. Porque la termina abrazando cuando ella está media catatónica, ¿no? Ese es el punto. A ver, la verdadera protagonista de la historia, la verdadera protagonista de la historia es Melanie, que es la que más pelea contra los pájaros. Melanie es la que en un momento, por ejemplo, Melanie es un héroe, pero no héroe de. Viste que se utiliza heroína para hablar el protagonista. No, Melanie es héroe. En el sentido de que Melanie tiene que, por ejemplo, eso se ve en la escena del colegio. Están solas, la maestra y Melanie. Melanie tiene que idear el plan para salvar a todos los pendejos. Porque si no, los pájaros. Melanie es el héroe que batalla contra la bestia. Viste que es un topos de la literatura. El caballero contra el dragón, Hércules contra el león. Bueno, Melanie pelea contra los pájaros. Y acá es donde a Melanie la derrotan. Porque los pájaros la reducen a Melanie a una loca, a una persona nerviosa. Acá es donde Melanie perdió la batalla. Melanie fracasa, pierde. Y ahí es donde la madre, Lidia, la protege. Y cuando la protege es cuando finalmente los pájaros se calman. Es decir, Melanie cayó. Melanie pasa a ser una hija más que ahora Lidia va a tener que cuidar. Porque Mitch la termina sacando en brazos a su auto, la pone en el asiento de atrás y es él quien se la lleva en el auto protegiéndola. También entra. Sí, y aparte la meten en la jaula. Pero bueno, esto es lo otro interesante, es que por lo menos llegan a abandonar la casa. La casa materna es abandonada. Se van a San Francisco, que es la ciudad del libertinaje. Claro. No, y aparte, si lo pensás,
Melanie es la que va manejando el auto al pueblo a buscarlo a él y al final termina ella volviendo a su ciudad en un estado deplorable y manejándola por él. Y siendo manejada. Claro, termina en la posesión de la pareja clásica, y cuando una vez que cae ahí se termina todo. Es un círculo perfecto la película. Lo que yo había leído que la película tuvo muchas críticas porque la gente pensó que fue un final porque sí, no había un porqué de la película, y mucha gente la tildaron como que tiene un mal final o poco decidida la película. Que hoy viendo en el tiempo quizás suena raro, ¿no? Pero en ese momento quizás la gente se esperaba otro final. A mí no me da miedo la opacidad. Me parece que la opacidad es más verosímil que todo quede perfectamente explicado, que todo quede en su lugar. Y o sea, películas subrayadas que te dicen, y esto es porque pasa esto. Porque tal cosa, que son las típicas películas de criminales, ¿viste? De esto de estoy 2 pasos adelante que vos, no sé cómo, el crimen perfecto, estoy pensando en el crimen perfecto, donde todo tiene sentido al final de la película. Eso es algo que me hace acordar a Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, era fanático de la ópera Carmen, de Bizet, y todo el mundo criticaba la ópera Carmen porque Carmen, si ves la ópera, es un personaje que no sabes por qué actúa de la manera que actúa. Comete las peores decisiones y nunca te da una explicación de por qué hace lo que hace. Y todo el mundo se quejaba de eso. Y Nietzsche estaba fascinado con eso porque decía, eso es realmente humano. O sea... Bueno, pero es así. Yo te digo, o sea, por conocer más o menos lo que a la gente le gusta de las películas, series o contenidos, el 90% de la gente prefiere que te lo den todo comido, degustado, y que te digan qué es, lamentablemente. E interpretado, claro. Pocas ganas de pensar o de analizar sí. lo que están diciendo, pero bueno, está bien, digamos. Para eso existen la crítica especializada, por más que a veces digan, ay, que es no, o estás buscando cosas donde no hay. La verdad que, o sea, de Hitchcock podemos decir, una vez puede ser casualidad que te ponga algo como Los pájaros y te lo represente como este problema familiar, pero no es una vez y no es casualidad, fue varias veces ya que explicó y que te mostró que pudo saber utilizar estos símbolos, digamos, para contar una historia. Y aparte, eso es lo otro, que te critiquen de que estás sobreinterpretando Hitchcock es un poquito como medio tomarte el pelo. Si vos sabés lo que leía Hitchcock, vos sabés el margen de referencia bibliográfica que manejaba, no. Pero hay mucho de eso, de la crítica a la crítica especializada en cine o en literatura, el por qué analizas esto, o sea, pero está bueno, o sea, es interesante. De última, no lo leas, no te intereses por ver esas críticas, pero... Y aparte, analizar es una forma de rever, también es la mejor forma de rever la película. O sea... Claro, sí. Bueno, para cerrar un poquito esta primera etapa, estaba bueno justamente que hablábamos del final. Estaba el rumor de que Hitchcock para el final quería otro final, que quería que sigan los... También lo escuché a eso, sí. Hasta el puente de Golden Gate ahí de San Francisco, y que los pájaros ya estén posados en el auto y en todos los edificios de la ciudad como expectantes a ver cómo seguía esa historia, ahí amenazando. Pero bueno, por temas de guita, de ese minuto de producción, no se hizo. Pero bueno, ahí le hubiera dado un tono más fantástico todavía a la película, ¿no? ¿A vos te hubiera gustado? A mí no me hubiera gustado ese final. Puede ser, ¿eh? Sí, yo qué sé. O sea, para mí entra tranquilamente... No sé cómo podemos catalogar la película de terror o... Para mí es una película fantástica de por sí. Todorov estaría de acuerdo con vos. Muchos tripos de... Ella, la primera vez cuando entra al ataque de los pájaros, está viajando en una lancha a otro lugar. Es como el viaje al otro mundo, digamos. Y la mayoría de las películas de tono fantástico es cuando... usa muchos tropos, es verdad. Usas el puente, el cruce de algo, abrir una puerta, ¿no? Esas cuestiones que usan mucho Hitchcock en sus películas. En un momento de la película, los vecinos de la localidad la acusan de que ella trajo la desgracia. Hay una parte muy buena. Me encanta Melanie, me encanta el personaje, porque una vieja le dice, usted causó esto, usted trajo el mal a nuestro pueblo, y Melanie ahí le encaja una bofetada. Es
que aparte siempre del fantástico, de lo terror, viene algo viene de lo desconocido, ¿no? De otro lugar que no sabemos dónde Y es. sobre todo de esta indeterminación. ¿Los pájaros están atacando por un motivo o realmente que quieren, su plan es declararle la guerra a la humanidad? Porque no se termina de entender. O sea, esto es lo otro. No se termina de entender si el pájaro es un ser consciente acá, si el pájaro realmente quieren atacar a los seres humanos como parte de una estrategia, una guerra contra la humanidad, o simplemente es un fenómeno X desconocido que no sabemos. Bueno, por ahí entra en lo interesante que hablábamos antes, de no decir Sí. qué es. Y bueno, llegamos al primer parate donde vos tenés que elegir una canción, Carancho, y vamos a ver qué. Bueno. ¿No habías leído de la que puse? No, a mí, como te dije antes de grabar, me gusta sorprenderme con las cosas que elegís así. Eso es re halagador, bola. Bueno, elegí, igual no creo que te vas a sorprender, pero como vengo eligiendo muchas... La primera banda nacional, lo vas a adivinar. La primera banda nacional. Bueno, ahora sí lo voy a adivinar porque lo estoy leyendo, Carancho, pero... Que todo... Pensé también en La Máquina de Hacer Pájaros, pero no. Elegí de Almendra. Elegí Almendra, un tema que me encanta, que lo escuché adolescente un montón. Muy simple, pero muy profundo. Vete de mí, Cuervo Negro, vete de mí. De la mano del inmortal Luis Alberto Spinetta. Sí, más grande. Me gusta mucho, pero... Y aparte el tema es perfecto. Sí, sí. Es parte de un disco muy clásico. Es Almendra 2, ¿no? Esta Sí. canción. Sí, que tiene. Bueno, putas argentinas. Me gusta ese tajo. Letras simples, ¿no? Pero profundas a la vez. Quizás la del tajo no, pero. No sé. ¿Por qué la elegiste? ¿Y por qué será, no? No, pero tiene un porqué la letra, igual, en el fondo, me parece. Creo que sí. O sea, además de la referencia obvia de los cuervos que atacan a Melanie y que quiere que se vayan, también está la idea de que este pensamiento que no debe salir a la luz, esto que debe ser reprimido, aléjate de mí, expíame. Y sí. Bueno, a mí me gusta mucho esta canción, así que bueno, espero que la disfruten nuestros oyentes, ¿no? Así que, Creo que es conocida. sí, pero está bueno. Está bueno volver a los clásicos como hicimos con los pájaros también. Un temazo. Se nota que te gusta, Carancho, porque te lo pusiste a cantar ahora mientras parábamos. Sí, es que es el momento es el momento de mi adolescencia antes de que el cerebro se me disparara para los pensamientos angustiosos, ¿viste? Eso cuando... Claro, porque es el momento antes de que la pubertad termine a ser su coronita, ¿viste? Esa canción más o menos la descubrí a los 14, 15 años y vaya, todavía no tenía el golpe hormonal que te viene a los 16, 17 años. De almendra de Cure, digamos. Es ahí Claro, después te viene los 16 años que no sé qué le ocurre, o sea, tiene que ver con el desarrollo de la pituitaria, los genitales y no sé qué miércoles, pero el cerebro te atropella como si fuera un tren, las hormonas, y después pasás a escuchar My Chemical Romance. Y después se pasa ese periodo de tiempo y volvés a la realidad de que fuiste un pelotudo, pero ese ocaso hormonal neurológico que te agarra entre los 16 y los 18, por Dios. Y para enganchar un poco el tema que vas a hablar ahora, contame, Carancho, en tu juventud te pintabas todo de negro y tuviste tu etapa emo escuchando Mike. Sí, la conferencia, qué horrible. Qué horrible. A Fotolog haciendo cara de emo y flequillo para No llegué a subir fotos, pero sí llegué a tener flequillo. Qué época. Ojalá nunca inventen la máquina del tiempo, porque vuelvo y me cago a trompadas, me hago bully. La verdad, a la larga uno le termina dando la razón a los bullying, a los que te trataban mal. Bueno, no, pero sí, quería hablar, ya que tocamos un tema de Hitchcock, yo quería hablar de este tema que me gusta mucho, que es filosofía estética. O sea, la estética que es una
Me encanta. Yo, bueno, de hecho, soy muy fanático de esta rama de la filosofía. Acá tenemos que definir qué es la estética, porque cuando yo digo la palabra estética, quizás a la mente se nos vienen cosas diferentes, como un salón de belleza donde rubias platinadas con hijos que leen Gaturro se van a hacer los rizos. Milo Cocker. Las Karen, ¿viste? No, estética realmente significa belleza, está bien, no está mal esto, pero en realidad estética, aestesis, es una palabra griega que se refería a la manera en que el conocimiento es encarado por los seres humanos. O sea, cuando hablamos de estética, hablamos de una filosofía que estudia la percepción, o sea, la manera de percibir y juzgar las cosas. Cuando vemos algo, además de si es verdadero o falso, podemos pensar si esto es bello o feo, es horrible o siniestro, es repugnante, es adecuado, ¿me entendés? Esa manera en la que juzgamos lo que vemos, lo que percibimos, lo que oímos, se conoce como estética. Eso es porque es algo muy personal. Depende mucho exactamente. del gusto, del bagaje cultural de tu vida. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que esto es algo que lo dice el mismo Platón? O lo dice el mismo Kant también. ¿Vos sabés que no? Que para Kant incluso el juicio estético está más extendido. O sea, es más fácil que la gente se ponga de acuerdo. ¿Qué le parece bello? ¿Qué cosa le parece bella? Que qué cosa le parezca correcto. Esto lo dice el mismo Kant. Dice, si vos empezás a estudiar teoría, distintas culturas, vas a ver que cada cultura tiene una manera diferente de interpretar qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero si a cualquier cultura, china, africana, europea o de donde sea, le mostrás el Taj Mahal, todos te van a decir que es bello. Como Freud, entre la diferencia entre qué es estético y qué es bello. Porque algo puede ser bello y no estético, puede ser estético y no bello. Pero no sé, como de algunas, no, obviamente, sí. De hecho, lo estético es cualquier cosa. O sea, cuando vos ves algo y te parece que es feo, cuando ves algo y te parece que es espeluznante, cuando ves algo y te parece que es grosero, esos son juicios estéticos. A eso se refiere. Eso es lo que se estudia cuando se estudia estética. Se estudia la manera en que percibimos. Y, por otro lado, no la manera en que percibimos de cómo generamos la percepción, sino cómo juzgamos. Juzgamos eso. Y, por otro lado, la estética también es el estudio del arte. Bueno, uno de los filósofos que se tiene que hablar siempre cuando hablamos de estética es Kant. Yo me estoy basando para hablar de esto y vas a ver la relación es muy buena con Hitchcock, con la obra de Eugenio Trías, que es un filósofo español, que su mérito es relacionar Kant con Freud. Bueno, vamos a hablar primero de Kant. Kant es el gran filósofo de la modernidad. Creo que la primera vez que lo tratamos. Sí. Bueno, hablamos un poquito antes con la relación esa que comentaba Cicek, pero lo del super yo materno. Pero... Bueno, para Kant, las categorías estéticas, Kant habla de los juicios estéticos. Para Kant, en grandes rasgos, hay 3 categorías estéticas, o 2 categorías estéticas, lo bello y lo sublime. Esto lo piensa Kant para las obras de arte o para los fenómenos naturales. Algo puede ser interpretado por el sujeto como bello o como sublime. O sea, esto que creo que a lo mejor alguna vez has escuchado esta división, quizás, no sé, pregunto. O sea, ¿qué es lo bello? ¿No? Bueno, no hay drama, se usa mucho en el arte. Lo bello, dice Kant, ¿qué nos produce la sensación de que algo sea bello? O sea, ¿por qué cuando un sujeto ve algo, por ejemplo una flor, dice esto es bello? Kant dice que lo bello es cuando la mente, cuando vos observas algo que se adapta a tu razón. Es como que la razón ya tiene una forma fija. Cuando eso que estás viendo goza de simetría, armonía de color, ¿me entendés? Cuando le encontrás, la razón le encuentra un orden a eso que ves, eso te parece bello, ¿me entendés? Claro. Para Kant la belleza sería un sentimiento de agrado por la armonía de la naturaleza. Por eso esto lo piensa Kant en la época que escribe, obviamente. Por eso para Kant el arte tiene el objetivo de imitar la naturaleza. Un cuadro es bello en la medida que logra recrear esa armonía. Un rostro es bello en la medida que ese rostro es simétrico y armónico, ¿me entendés? Una mirada muy del romanticismo, podríamos decir. Ponele, claro, lo que pasa que es Kant, está escribiendo en 1700. Después está lo sublime, que acá Kant es lo interesante. Kant dice que una cosa es lo bello y otro juicio estético es lo sublime.
¿Qué pasa en lo sublime? En lo bello, la razón trata de entender un objeto y logra entenderlo, logra encontrarle un orden. Ok. Y eso te genera agrado. En lo sublime, vos ves algo, pero ese algo es tan grande, tan imponente, que la razón no puede contenerlo. Y entonces te fascina. Eso se llama sublime para acá. Por ejemplo, una noche estrellada es sublime. Vos ves el universo en todo su esplendor y decís, no puedo terminar de entender lo que veo. Esa sensación de inabarcabilidad es lo sublime. La razón no te basta para entenderlo. Ver las pirámides, ver una cascada cayendo, una explosión, un volcán en erupción, una noche estrellada, eso es sublime. ¿Me entendés? Kant incluso se burla con esto. Dice, los franceses son bellos, pero los alemanes somos sublimes. O sea... Ario, de corazón. Pero es muy interesante. Entonces, y eso es lo que tratan de hacer las obras de arte, por ejemplo, tipo Rothko, ser obras sublimes. Por eso esos cuadros gigantescos, pintarrajeados de colores intensos, tratan de desbordar los sentidos. Un Pollock, ¿no? Un polo, claro. Es mucho, pero... Pero esa es la idea, justamente, que la razón no le encuentre el orden, que sea sublime, que produzca esa sensación. ¿Ves? Esas son las dos categorías que en el arte se manejan siempre, bello y lo sublime. Pero Kant habla de otra categoría estética que fue muy ignorada por muchos autores, y Trías la rescata, que es la del asco o lo repugnante. ¿Qué es el asco o lo repugnante? Lo ominoso, bueno, es lo que uno rechaza. Lo que la razón no puede ver directamente, no porque no lo entienda, sino porque al entenderlo, como que hay algo que dice, no mires esto, no lo veas. O sea... difícil, ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo. Asqueroso o lo fuerte o lo, cosas así, también atrae y capaz también se le puede dar una... Bueno, esto es lo que va a encontrar, esto es lo que va a hablar Trías, aguantame, pero Kant es una persona de 1700 y Kant entiende que la representación de una muerte, salvo que la muestres como algo bello, como ocurre con la muerte la crucifixión de Jesús, quizás no es un buen ejemplo, pero como ocurre en las pinturas, la muerte de Ofelia, ¿viste Ofelia cuando se lanza al río de Shakespeare? Sí. Y es representada como una doncella impoluta en un charco? Tenés que mostrarla como algo bello, pero para Kant un Goya sería incomprensible, ¿me entendés lo que te quiero decir? Kant entiende que eso es el asco, el rechazo, hay una sensación de rechazo que es estética. ¿Qué es lo interesante acá? Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿No viste la última de Las Bontier? La casa que construyó Jack, o de House de Jack Wild. ¿La viste esa o no? No, ¿por? Porque creo que va bastante con esto que estás comentando. Es como un asesino que encuentra un poco la belleza, ¿no? En todas esas situaciones bastante gore por momentos. Y tiene mucha relación con el arte, esa película. Es muy interesante porque justo toca exactamente todo lo que estás contando. Así que si no la viste, yo sé que después la voy a ver. Es un director bastante que vive de aguas, ¿no? No sé si viste una película de él. Un poco exagerado, pero... Sí, excesivo. Hiperbólico. Esa es una... Ahí bien decir elegante. Pero bueno, voy a verla. Sí, es muy interesante y justo toma este tema que estás comentando. Pero bueno. Bueno, sí. pero para. Ahí va el remate. ¿Y qué hace Trías? Trías dice que, al contrario de lo que piensa Kant, lo macabro, lo horrible, lo asqueroso, lo perturbable, incluso lo horrible, puede ser apreciado siempre y cuando haya la correcta distancia. Vos podés apreciar la foto, vos podés tener una fascinación estética por un hecho horrible, pero siempre que haya una distancia. Y esa distancia es la que marca la fotografía, la pintura o la película. Vos estás viendo la imagen, la fotografía de una persona muerta como una obra de arte, pero no estás viendo a la persona muerta, ¿me entendés? Trías entiende que la razón te permite como estar al pendiente de esa experiencia porque se sabe que no estás viendo lo real. Acá aparece algo muy interesante porque Trías termina de completar. Trías entiende lo siguiente: durante mucho tiempo no se le ha prestado atención y acá aparece la palabra que quería decir, a lo siniestro, como categoría estética. Se le prestó atención a lo bello, a lo sublime, pero no a lo siniestro. Y el único autor que realmente ha logrado tocar lo siniestro es Freud.
Entonces Trías, ¿qué hace? Junta a Kant y a Freud. ¿Qué habla Freud cuando habla de lo siniestro? Acá es donde vamos. Ya va a tener sentido, lo prometo, pero tenedme paciencia. Freud habla de lo siniestro en un libro llamado, en un artículo, no sé cómo se llamarlo, llamado Lo Siniestro. Freud empieza muy interesante ese artículo, porque dice, es raro que un psicoanalista se meta a hablar de cuestiones estéticas, porque la estética no es cuestión de un psicoanalista. Él dice, solo tiene sentido si es que en esta cuestión, pero tiene sentido lo siniestro, ¿sabes por qué? Porque en lo siniestro hay algo oculto de lo que no se quiere hablar. Y acá es donde empieza lo interesante con Freud. Freud entiende que lo siniestro no es como entendía Kant, o sea, es lo que entiende Kant. Kant está en lo correcto. La mente como que rechaza. En lo siniestro uno busca rechazar eso que se está mostrando. Pero ¿por qué es disfrutable? Freud esto lo atribuye al mecanismo de la represión. Él utiliza una frase de Schelling. Lo siniestro es cuando algo amenaza con algo que debería ser ocultado, amenaza con mostrarse. Entonces, ¿qué ocurre acá? Schelling entiende que Freud entiende que lo siniestro es lo que debería ser reprimido, lo que no debería ser hablado, lo que no debería ser tocado, y sin embargo aparece de una manera extraña. De ahí viene la palabra, por ejemplo, obsceno. ¿Sabes? Bueno, muy interesante la etimología de la palabra siniestro y obsceno. Siniestro, ¿sabes de dónde viene la palabra? Siniestro viene de izquierdo. Sinestre. Cierto, tenés razón. Diestro y siniestro. Sí, Bueno, sí. ¿sabes por qué se asocia lo siniestro con lo malvado? Porque antiguamente cuando veías al cielo, si los pájaros se iban a la izquierda, era una señal de que un mal augurio, iban a venir malas cosechas, malos momentos. Claro. ¿Me entendés? Mirá qué relación incluso con los pájaros. Y también está lo obsceno. ¿Qué es lo obsceno? Obsceno es lo que no puede ser puesto en escena, lo que no puede mostrarse. Obsceno es lo que se debe sacar, claro, lo que se debe sacar de la escena. Freud entiende que lo siniestro y lo obsceno es aquello que debe ser reprimido, aquello que no puede mostrarse tal y como lo que es. ¿Cuál es la gracia del arte? El arte el arte gótico, el arte de horror o siniestro, tiene la particularidad, dice Freud, de que te muestra lo que no debería ser mostrado, pero sin mostrártelo realmente. Te hablan de fantasmas. El miedo del ser humano es a la muerte, pero no se habla de la muerte seriamente, sino que se muestra una fracción de ella, con los fantasmas, los monstruos. Se muestra la idea de un asesinato, pero no se muestra el disfrute por matar. O sea, lo siniestro es la capacidad de agarrar algo que es familiar. Esto es como lo define Freud. Lo siniestro es cuando algo familiar y le das una vuelta de tuerca para que hable de algo que no debería ser hablado. Entonces, ¿por qué? Esto es lo que le faltaba a Kant. Kant entendía que la mente rechaza lo siniestro y a la vez se siente atraído por eso, pero no sabía por qué. Freud entiende por qué, por los mecanismos de la represión. Lo siniestro es lo que no puede ser hablado. Por eso es tan interesante. ¿Sabes esto cómo lo analiza Freud? Freud lo analiza a través de un cuento de Hoffmann que se llama El hombre de arena. Sí, un clásico. Bueno, ¿qué ocurre en ese cuento? También en ese cuento tenemos un niño que tiene miedo de que el hombre de arena venga y le quite los ojos. En realidad le haga sangrar los ojos con arena. Mirá qué coincidencia aparte con todo lo que veníamos hablando hasta recién. Sí, obvio. Freud lo relaciona. ¿Por qué Freud entiende que eso es siniestro? Porque lo asocia con el miedo a la castración. El miedo que el niño tiene en un momento de su infancia de que lo castren. ¿Qué ocurre acá? Freud entiende que lo siniestro es cuando algo del pasado inconsciente, vuelve de una manera diferente. Por eso genera fascinación, ganas de mirar, pero también rechazo. Entonces es muy interesante porque Zizek, ¿qué habla? Cuando leemos el artículo de Zizek, Zizek te dice que él no cree que los pájaros vengan a simbolizar. No sé si viste eso. Zizek dice que no cree que los pájaros vienen a simbolizar la relación familiar. Al contrario, los pájaros son siniestros, dan miedo, no porque simbolizan la mala relación familiar, sino porque ellos ocultan. El pájaro no está ahí para simbolizar. Los pájaros están ahí para suprimir.
Los pájaros aparecen para que los protagonistas no hablen de lo que realmente se está ocultando: el incesto, el deseo de muerte y el carácter morboso. Porque los personajes atacan, si no, no deberían estar, digamos. Claro, por eso dice Hitchcock que Sin los pájaros sería un drama americano más, pero la película da miedo porque los pájaros aparecen para ocultar el carácter morboso. Por eso da miedo, porque cuando el espectador está enfrentándose a los pájaros, en realidad los pájaros te permiten suprimir el verdadero contexto de la película, que es la relación familiar. Entonces es muy interesante. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es muy interesante porque... Por ejemplo, cuando antes hablabas del Goya, ¿no? La famosa pintura de Saturno, ¿no? Comiendo de la cabeza a alguien. Ahí estamos hablando meramente de algo estético y no siniestro, entonces, en el fondo, según esta mirada, digamos. Porque es algo que te lo están mostrando y lo tenés ahí, digamos. Como que claro. No oculta nada más allá de los simbolismos que debe tener eso, ¿no? Históricamente y culturalmente, pero es como que lo que está expuesto es como y no está oculto, digamos, como que es algo más familiar. Pero bueno. ¿Vos pensás que los personajes de Hitchcock son re morbosos? Al menos de esa película. La nena, por ejemplo, se la pasa hablando de mi hermano tuvo un caso y la mujer mató, y se ríe, la mujer mató a tal tipo, ¿viste? La madre tiene una relación incestuosa con el hijo que no puede confesar. La madre quiere que la mujer nueva que apareció se muere. No es consciente, es insinuado, pero está interesante. Los pájaros son siniestros porque justamente son algo familiar que se vuelve extraño. Eso es lo que define Freud como lo siniestro. Cuando algo que es familiar se vuelve extraño. Películas de género fantástico siempre son algo así. Es algo que a nosotros nos parece familiar o cercano y detrás de eso se oculta, digamos, algo raro, extraño, que es lo que te causa terror. No sé, claro. Una cosa, por ejemplo, de Carpenter, tenés un lobo que parece que es algo lindo y algo familiar para uno, pero en el fondo es un bicho de otro planeta, digamos, que no lo logras entender, digamos. Esto es lo que dice Zizek, que el pájaro es el recurso estético que te permite estar al filo de la película, porque establece la distancia, encubre y oculta el drama familiar. O sea, la relación cuasi incestuosa de la madre, el mutuo deseo de muerte entre la protagonista y la madre. O sea, estas cuestiones que no pueden salir a la luz plenamente porque serían obscenas, justamente permiten ser disfrutables porque están los pájaros que encubren eso que no puede salir. Lo siniestro es aquello que debe permanecer oculto. Y esto es lo que tiene maravilloso. Por eso me parece que la categoría estética de los siniestros es tan interesante. Por eso las películas de Hitchcock son siniestras. Y sí, obviamente. Tiene un gran componente de eso. Hay muchos grises, ¿no? En el medio. Hay que ver cómo lo toma uno y no sé si entra en la cuestión del gusto, quizás. O de lo que sea, ¿no? Porque yo qué sé. Hay espectadores que capaz películas gores le parecen hermosas, ¿no? Y uno como... Bueno, pero eso ya es oculto ni está bien, pero ahí esa es la diferencia del sádico. No confundas el sádico con el que goza de lo siniestro. Porque justamente la diferencia entre el sádico no hace esta cosa de encubrir la pulsión. El sádico goza directamente de la pulsión violenta. Pero no la comedia. Nosotros... Te puede gustar una película de gore y no vas a salir a desmembrar personas. No, obviamente, pero en realidad sí, habría que pensarlo. Lo que pasa es que Freud y Kahn están pensando en categorías estéticas que son las de su tiempo. Claro. En la época de Freud y Kahn hubiera sido inaceptable una película donde el puro deseo sea mostrar. De hecho, a mí también me llama un poco... O sea, yo veo muchas series gores, pero cuando el gore simplemente aparece porque sí, la verdad es medio obsceno, medio desagradable. Lo mismo que las películas, por eso las películas porno son medio aburridas en ese sentido. O sea, cuando el sexo aparece porque sí, cuando están mal escritas. Es porque si no veo porno, ¿me entendés? ¿Para qué me como una historia? A lo que me refiero es que justamente cuando el goce es simplemente mostrar, a mí me parece perverso. Justamente... Sí. Por eso las películas de Hitchcock no son perversas, son siniestras. Los temas que hablan son los mismos: la muerte, el incesto, la frustración, la insatisfacción sexual.
pero es siniestro porque Hitchcock no te lo muestra explícitamente, lo encubre. No, habla mucho de los bloqueos, digamos, de las personas para realizar esas cuestiones visuales y funcionales, ¿no? Pero sí, en eso es un maestro. Es que, aparte, imagínate, seamos realistas, imagínate un mundo donde no existiera la represión. Listo, Hitchcock nadie lo vería Hitchcock. O sea, no es divertido sin ese contexto, no es divertido la película, al menos como yo lo interpreto. Pero bueno, yo creo que hay directores que en el tiempo pudieron más o menos acercarse a ciertas cosas similares. No sé, pienso en De Palma, por ejemplo, con, no sé, Body Double, si la viste. Sí. O Carrie mismo. Carrie también tiene una lectura bastante así, es muy religiosa en el fondo, pero a simple vista uno piensa que es de una... Pero Carrie te parece una película siniestra, o sea... Y no sé. Te lo pregunto, pero honestamente, sinceramente, siniestro. ¿A qué? Siniestro como que tiene un plus extra. Lo siniestro como que tiene esta cosa de que te muestra algo y no te lo termina de mostrar. O sea, esto lo dice incluso Freud. Lo que tiene en particular lo siniestro es la indeterminación. Viste, es que un tema recurrente que Freud trabaja también en ese texto es el doppelganger, como algo siniestro, el doble. Y Freud entiende una analogía del doppelganger porque nosotros mismos, los seres humanos, convivimos con nuestro doppelganger, que es el super yo. Hasta los 5 o 6 años no existe esta voz interna que te dice no hagas esto. Bueno, lo siniestro es esta idea de lo indeterminado. ¿Quién soy yo? ¿Yo soy lo que quiero hacer o la voz que me dice que no lo haga? A mí me parece que la categoría de lo siniestro es una categoría estética muy, muy interesante. No se piensa por lo general en esto, pero es una categoría estética. ¿Por qué encontramos en lo temeroso, en lo oscuro, en lo oculto, una fascinación? Es muy interesante. De hecho, Trías dice que la razón por la cual nosotros nos gusta lo siniestro es porque justamente lo siniestro no te muestra explícitamente. Si te mostrara explícitamente no sería divertido. Lo divertido justamente es poder acercarse a eso que está oculto, pero sin quebrar la represión. La estética... Mil películas más podríamos hablar del tema. Y sí, pero me pareció muy interesante los pájaros porque, bueno, Hitchcock todas sus películas son siniestras en algún sentido, pero justamente los pájaros me gustan porque en los pájaros tenés esto que dice Freud, algo familiar, algo cotidiano que se vuelve extraño. Bueno, voy a pasar a mi canción elegida esta vez. Siempre trato de tomar la regla de banda del país de donde tomamos la película. Inglaterra, supongo que. Inglaterra, exactamente. Bueno, hay mucha gente que confunde que Hitchcock es yankee por el tema de que la mayoría de sus producciones más conocidas son estadounidenses, ¿no? A mí me parece que debería ser considerado un autor americano. O sea, está bien, es inglés. Pero la verdad es que, no sé, cuando tenés un escritor que... Hay un escritor chino, no me acuerdo cómo se llama, que solo escribe en francés. Bueno, entonces no es un escritor chino, es un escritor francés. Porque su contexto de producción es el idioma francés. Bueno, si el contexto de producción... El director de cine argentino es más francés que... No sé cómo lo tomarías como un director de cine francés o... Claro, me parece... Suena raro como considerarlo como argentino, ¿no? Porque si produce películas en francés... O sea, pensé en el contexto de producción. Eso es lo importante. Para mí Hitchcock es un cineasta americano. Sí, pero es inglés. Ya sé, pero no todas sus películas hizo en Estados Unidos. O sea, tuvo... Pero era Hitchcock. Te lo pregunto posta. ¿Era Hitchcock cuando producía esas películas? El hombre que sabía demasiado lo hizo la que... Es verdad, el hombre que sabía... Sí, yo qué sé. Bueno. Sí, bueno, no importa. Y bueno... Inglaterra. Y bueno, mi banda inglesa preferida, obviamente, es Radiohead. Ah, sí, yo ya sabía eso. Sí, pero que en un momento a mí me dicen cabeza de radio por un nick de que uso y decías, ay, pero ¿por qué cabeza de radio? ¿Que le gusta mucho la radio? Vos pensabas y me cae mucho. Bueno, boludo, pero yo cómo voy a saber que justo radio era por Radiohead, cabeza de radio. No, boludo, dejate de joder. Aparte son esas bandas que, no sé, como Puree o Pure o The Velvet Underground, no sé, no las tenía presentes. Después me enteré que es tu banda favorita. Claro, vale, no. Y bueno, elegí una canción de su último disco
Amun Shepard. Para, una anécdota divertida. Yo antes pensé que eras dos personas diferentes. O sea, ¿Por qué? Esa no la porque había un tipo que pasaba películas, era fanático de películas. Cabeza de VHS. Cabeza de VHS en Twitch, claro. Y yo decía, listo, ya entiendo. Cuando hace el podcast como es como si fuera una radio, es cabeza de radio. Y cuando está viendo películas, es VHS. Ay, catanchito. Bueno, no importa. Tenía lógica. Bueno, ahí, vamos. Bueno, y del último disco a Amun Shepard le escribí una canción que se llama Dex Dark, que me gusta mucho. No la conozco, Ahora tendrá ya 3-4 años, digamos. Ya es de las últimas etapas de Radiohead, que a mucha gente no le gusta, pero a mí la verdad que no puedo elegir un disco porque me gustan todas sus etapas. Bueno, esta canción Dex Dark habla de, en síntesis, digamos, de cuando llega algo oscuro a tu vida que no sabes por qué, ¿no? Y que te ataca y como te sentís atrapado, ¿no? Pero en el fondo, luego en un tiempo o cosas que transcurren, a pesar de que sea un tiempo muy oscuro y duro y de ataques y de machaques y lo que sea, y que no sabes para dónde ir, son tiempos dulces. Y creo que dentro de todo el mal que sufren los personajes de esta película, llega un momento en el cual pueden disfrutarlo, ¿no? Porque aunque sean ese día que la pasa mal con los pájaros, entre ellos dos tienen una relación de cercanía y llegan a tener una especie de amor, digamos. Y de hecho quizás hasta la escena final de la película, cuando la nena le pide si se puede llevar a los pajaritos, a los enamorados, se le podría dar una lectura de como que dentro de todo la maldad y la oscuridad que puede haber, hay un espacio para el amor chiquitito, ¿o no? No sé qué pensás. Admito que me cuesta verlo, pero es verdad que hay un detalle de... A ver, ningún drama que trate algo tan horrible puede verse bien ejecutado si no lo compensás con cierto grado de ternura. Hay ternura entre los personajes. Incluso la madre al final de la película llega a encontrar algo de ternura. Sí, maternal y obsesiva, pero ternura al fin. Sí. También. Y bueno, y dice que en un momento dice la letra que ¿por qué estamos atrapados, no? ¿Por qué la oscuridad corre y nos cubre los oídos? Pero igual podemos resistir en nuestra hora más oscura. Así que bueno, ojalá que Mitch y Melanie, luego de que se hayan escapado en el auto, hayan podido pasar este momento tan oscuro en sus vidas, ¿no? Abandonan la casa materna, van hacia un lugar nuevo. Veremos qué para ahí, ¿no? Pero bueno, esto es Dex Dark de Radiohead. Vamos a cerrar un poco este podcast hablando un poco de las referencias, música, películas que nos llamaron la atención relacionadas a estas. Primero cabe destacar, capaz que no hablamos, ¿no? Que la película no tiene casi música, digamos, incidental, como se le dice, ¿no? No es que te lleva a que... Hay muchas películas, ¿no? Obviamente que te fuerzan al sentimiento de uno. O sea, cuando hay un momento de alegría, la música te levanta, o cuando hay un momento de tensión, la música te lleva también, viste, los violines clásicos de Psicosis, digamos. Pero en esta película, Hitchcock lo que priorizó mucho es la música, escuchando el ruido de los pájaros, ¿no? Para que justamente cuando sientas el ruido del pájaro te cause ese terror. No sé si te habías dado cuenta de eso. No, es verdad, es un buen detalle. Ahora que lo estoy haciendo memoria, no hay música que acompaña casi. No, son sonidos de pájaros. Y hay algunas cosas mínimas que son tipo pruebas de ensayo. Sí, pero no al menos en los momentos de tensión y horror. No, es casi silencio. Y eso es heavy también, ¿eh? Porque creo que el silencio también crea un clima interesante. Sí, totalmente. Sobre todo, por ejemplo, cuando vas a ver una película del cine y en los momentos que hay silencio total, es toda una sensación, ¿viste? Capaz en tu casa como que tenés muchas... No, y aparte es verdad que estoy pensando en ese momento donde la casa es invadida por los pájaros por fuera y se escuchan los ruidos de los pájaros. Y bueno, y
comentame, Carancho, vos anotaste acá un par de libros que te hizo acordar la película. Bueno, este que fue en común de los dos, que es la referencia clásica que cae, eso, pero es obvio. Aparte porque... Bueno, aparte está el cuento inspirado, o sea, el cuento que sirvió de inspiración para la película. También es cierto que, ¿cómo se llama? El de Dumaría, ¿cómo se llama? Los pájaros se llaman, me parece. Los pájaros, The Birds. Sí. Exactamente. Pero aparte, bueno, El Cuervo de Edgar Allan Poe. Un clásico. Sí. Y también, ahí tenemos también otra referencia. Freud y Kant hablarían de lo siniestro. La muerte de Leonora, el cuervo que viene. Pero acá capaz la diferencia es que en esta el cuervo toma una actitud más pasiva. Es más la parte de la persona en sí que crea su temor en la cabeza que la actitud del cuervo. Es más una percepción por dentro, ¿no? Del protagonista. Pero es la misma idea. Toman acción, digamos. Es la misma idea. Algo que no debería salir a la luz empieza a hacerlo. Asoma, pero no completamente. El buitre, pensé de Kafka, que es un pequeño cuento, es un cuento corto donde justamente lo curioso es que en un momento de ese cuento Kafka ve a una persona que está siendo atacada por un buitre que le come los pies y le propone defenderse del buitre. Y cuando propone la idea de defenderse, el buitre lo ataca al mismo Kafka y lo hace que se ahogue metido en la cabeza dentro del cuello, metido el cuello dentro de la boca. Muy interesante, me parece. Como una historia de pájaros asesinos, me parece que va muy bien. Y también pensé en otro libro, un clásico, La peste de Camus. ¿Por qué? Porque de una forma u otra estamos ante dos plagas. En el caso de los pájaros tenemos una plaga, o sea, que es las aves que atacan y las aves que... Pero en el caso de Camus tenemos las ratas, la presencia de ratas muertas y que las disparadoras de esta nueva peste que va a confinar a la ciudad de la misma forma que los pájaros han confinado y también al pueblo. Y también tanto en la peste como en los pájaros está una presencia de materna muy potente, una relación casi incestuosa. Entonces, por eso me pareció que era pertinente traerlo a colación. Bueno, y también podríamos mencionar el cuento de Hoffman, El hombre de la arena. Sí. Sí, obviamente. Yo había notado de libros más bien que son más recomendaciones para leer un poco sobre Hitchcock, ¿no? Y su carrera, y cómo pensaba y eso. Bueno, uno ya lo dijimos, que era el de todo lo que quiso saber de Lacan y nunca se animó a preguntarle a Hitchcock, que básicamente Zizek analizando la obra de Hitchcock y... El profesor de psicología odiaba ese libro, pero que se vaya a cagar, es muy buen libro. Sí, está bueno, o sea, comparado a otras cosas que he leído de Zizek, es una obra menor, digamos, porque es bastante comparativa, hay muchas cosas que él saca de otro lado, digamos, no hay mucho pensamiento, digamos. Pero es interesante porque recorre varias de las etapas más importantes de la carrera de Hitchcock y le da un trasfondo interesante, una relectura, digamos. Yo creo que uno de los mayores méritos de Zizek es justamente en poner el eje en la filosofía, en este concepto que nos habíamos olvidado tanto la gente que estudia filosofía, que es la filosofía siempre se basó más en el concepto de la razón, del pensamiento, y descuidó el concepto de deseo. Bueno, Zizek de alguna forma habla de lo importante que es el deseo para estructurar la manera de entender y comprender el mundo. No por eso su libro más, no por nada su libro más célebre no es el sublime objeto del deseo. Y sí. De la ideología, perdón. Y es con la que se hizo más conocida, digamos, con la que la pegó, podríamos decir. Muy buen libro. Te sigo. Después, otro que es muy interesante es el cine según Hitchcock, que es con conversaciones con Truffaut, otro director de cine francés. Sí. Es muy lindo ese libro. Ahí sí recorre toda la carrera de Hitchcock. Está en la película, que hace un tiempito la vi en el Bafisi. Está el documental de cómo se hizo Los pájaros. Muy bueno. Ah, mirá, ese no lo tengo, no sabía. ¿No lo vi? ¿No sabías? Hay un documental que es cómo se hizo Los pájaros. Está en YouTube. Ah, bueno, después lo voy a chusmear entonces. Bueno, después también hay un escritor muy crítico del cine argentino que se llama Fareta, que ya creo que lo nombré un par de veces acá. Sí. Que tiene, bueno, su propia teoría del cine específica y todo eso, que es muy interesante. Y bueno, tiene Hitchcock en obra, que es un libro muy lindo también, muy interesante para leer. También analiza muchos puntos de su carrera y todo lo que encaja sobre la teoría de él, ¿no? Y en YouTube hay un par de charlas de Fareta mismo que habla sobre
el cine de Hitchcock, así que es muy interesante también para escucharlo a él, como es su pensamiento, obviamente. Bueno, y después yendo un poco a lo que es las películas, obviamente antes en un momento había hablado de lo que la relacionaba a lo que era el ecoterror, o terror ecológico, digamos, de los animales volviéndose contra los humanos, la relación naturaleza humana. Y bueno, ahí obviamente tenemos Tiburón, ¿no? ¡Ah, es verdad! No lo pensé. Podría ser, que también es el... Que aparte, ¿por qué ataca Tiburón? Nunca se dice. Pues No. supuestamente caen por el tema del tiburón blanco asesino, viste, esa cosa, pero yo qué sé. No sé si tomarlo tan así, pero bueno, para mí es la lucha del ser humano, viste, contra la naturaleza. Y es uno de mis tropos favoritos. Claro. Bueno, y después tenemos también Jurassic Park, donde ya el humano quiere jugar a ser Dios de cierta manera. Qué bien las pensaste, boludo. No lo pensé de ecoterror, es verdad. Bueno, yo pensé una chotísima del 2007 llamada Co, que es un cuervos mutados genéticamente que atacan a los canadienses, que atacan a un condado, muy parecido a esa. Ah, no la pensé esa. Sí, está bien. Sí, creo que esa no la vi, así que... No, y no la veas, es mala. ¿Por qué? Es aburrida, no sé, no me gustó. Bueno. Pero bueno, eran pájaros que atacaban a gente. Sí, me gusta mucho. ¿El cisne negro te gusta, en serio? Sí, me parece una buena película. Ah, mira. A mí me gusta, me divierte, pero no diría que es como... Bueno. Sí, no sé si decirlo es una gran película, pero es una película interesante. No, y aparte esta idea de las aves aparecen como un símbolo de la perversión moral y la exigencia. Sí, también juega con el doble, ¿no? Que antes... El doble, sí. Que es algo importante para eso. Y es una película siniestra. Bueno, y después no sé, capaz lo podemos relacionar con películas que toquen el tema del Edipo, ¿no? No sé, bueno, Psicosis creo que es la más clara de todas. La psicosis es la más evidente. Rebeca, de alguna forma. Estoy pensando. Vértigo. En Vértigo aparece un doble. Sí. O sea, no aparece un Edipo, pero aparece un doble. Y aparece una situación. Bueno, Psicosis, Rebeca, Vértigo. Bastantes. Hay un director joven, ya tiene sus años, ¿no? Pero se llama Javier Dolan. Que tiene una película Mami también, que está muy interesante sobre eso. Y sí, supongo que hay muchas películas, ¿no? Respecto al tema edípico, digamos. Y obviamente sin la mejor película de aves de la historia, que es Río. No, mentira. Angry Birds, no hablamos de Angry Birds. Tenés razón. Bueno, hay una que me gusta mucho, es La leyenda de los Ga'Hoole. ¿La viste esa? Ah, sí, la del búho, ¿es buena? Es muy linda, sí. Está buena. Y sí, no sé, deben haber un montón de pájaros también, obviamente debe haber varias. Pero yo creo que ahí tienen un paneo bastante general de lo que va la película. Ay, yo quiero una película donde ataquen los caranchos, ya está. Uf, la tenés que filmar. Creo que ahí agarrarme los caranchos me van a terminar rajuñando, no me van a interpretar como un colega, me van a rajuñar. Aparte hay que tener, una cosa es hacer una película con una gaviota, los caranchos tienen garras grandes. Bueno, pero me hiciste acordar una noticia, cuando empezaron a venir caranchos a Merlo y a Buenos Aires, empezaron a verse caranchos volando. Estaban todas las viejas preocupadas por sus mascotas, porque ¿te acordás? Más o menos en el 2007 fue, que ahí tenemos una relación con el ecoterror, no sé si el ecoterror, pero con la idea de que, bueno, estos caranchos venían porque justamente están destruyendo su hábitat natural. Y sin ir más lejos, el COVID, por donde viene, ¿no? También. De comerse murciélago. Ahí entra el tema, ¿viste? De lo inesperado, ¿viste? De dónde viene lo terrorífico. De que algo conocido que nos depara en un momento que no sabemos por qué y nos agarra inhóspitamente. Fue un periodo de miedo. Y bueno, para cerrar, te voy a comentar cuál es la película que vamos a hablar el próximo. Me muero de ganas por saber. Bueno, yo lo único que te voy a pedir, Carancho, es que te prepares, por si no la viste. Bueno, ¿por qué? Dura 4 horitas.
Ah, no hay drama. Yo en un momento se me había ocurrido, por ejemplo, ver Lo que el viento se llevó. Claro, y por Dios, pero no hay drama. A ver, ¿cuál es? No sé. Esta película es Historias Extraordinarias de Mariano Ginás. ¿Quién es Mariano Ginás? Mariano Ginás es un director de cine argentino que tiene una productora que se llama El Pampero, acá en Argentina, que quizás hizo... Es premio Conex, ¿no? Sí, es muy premiado, ganó muchos Bafisis. De hecho, Historias Extraordinarias ganó un premio Bafisi y también creo que... Yo creo que vi hace poco, antes de la pandemia, había visto una de ese tipo. Creo que era El Clavel, La Rosa, no me acuerdo cómo era. La Flor, sí, La Flor muy es buena, una me había película de gustado. 14 horas dividida en varias partes. No, vi un fragmento, entonces vi un fragmento. No estuve 14 horas de cine ni loco. ¿Cuál viste? Era durante el... Los cantantes que se pelean, tipo Pimpinela. Sí, esa. Bueno, esa es la parte 2 de La Flor. Ah, yo lo sabía. En realidad es parte de la parte 1, pero es la segunda historia. La primera historia de esa es la de una momia que aparece en Salta, en un lugar de... Y no terminaba de entender por qué se llamaba La Flor. Con razón, tonto de En el mí. capítulo que viene del podcast te voy a contar un poco de dónde viene La Flor, un poco más de la historia de Mariano Ginás, interesante. Pero bueno... Me acuerdo que la vi en el Bafisi antes de la pandemia. Bueno, Historias Extraordinarias, ¿qué es? Es una película de 3 historias que están contadas, ¿no?, en un momento en paralelo, pero que tienen cierta conexión, quizás. Y son historias que quizás son asombrosas, o intensas, o raras, o extraordinarias, como dice el título de la película. Y yo creo que te va a gustar mucho. Para mí es un peliculón increíble. Mucho tiempo la pasaban en ISAT, muy seguido. Y se encuentran en YouTube, por ejemplo, para ver la película. Y ahora en estos días en Contar, en una página web que es del gobierno, que suben contenidos del Estado, se puede ver esta película. Así que la vas a poder ver por ahí, o por YouTube, o te la paso. O si alguien la quiere ver y no tiene un link, se la paso. Y bueno, vamos a ver qué nos depara para analizar esta película. ¿Eso no te interesa al menos? Sí, pero estoy pensando cómo vamos a hablar de un solo tema, porque si son muchas historias diferentes. Y bueno, habrá que ver. Bueno, es un buen desafío. Sí, me encanta. Aparte, está bueno que traigas un director argentino y moderno. O sea, contemporáneo. Con Natalia Meta, cuando hablamos antes. Sí, de El Prófugo, y que la verdad me encantó. ¿Qué berenjenal me metí ahí con Lacan? Lo que pasa es que Lacan es difícil. Si Zizek te hace creer que es fácil, pero cuesta, boludo. ¿Alguna vez probaste leerlo? Es un país más freudiano que lacaniano, ¿viste? Siempre está esa queja en la carrera de psicología. De psicología, sí. Pero bueno, yo qué sé. Mientras no les guste Jung, todo bárbaro. Por ahora es el país con más loco, pero con más psicoanalista. Algo Con más loqueros de claro por persona. Nos encontramos en el próximo podcast. ¿Te gustó este? ¿Te sentiste cómodo? Sí, me encantó, me encantó. ¿La producción? Sí, aparte es de pájaros, ya está, yo estoy contento, vengo con mis amigos pájaros, después hay que encontrar una película donde las radios ataquen, ya fue, o sea... Tengo una. Me estás jodiendo. Pontypool, ¿la viste? Pontypool. No. Ah, bueno, tarea del hogar. Busque Pontypool y después me cuento. Ah, ¿posta? ¡Wow! ¿Querés hacer un homenaje a los pájaros? ¿Cómo salvan los pájaros, carancho? Al menos los caranchos, más o menos. Igual es... ¡Chaja! ¡Chaja! Me voy volando.